con Andrea Boncini, para el que se engancha recién. Ella es docente y presidenta de la Asociación Argentina para el Síndrome de Tourette. Y Andrea había comenzado a explicar qué es el síndrome de Tourette. Comencemos. ¿Qué es el síndrome? El síndrome es un trastorno neurológico que se manifiesta con tics motores y tics fónicos. Comienza cuando en los primeros signos. Cuando se empiezan a ver estos. Sí. Puede ser 5 o 6 años antes de los 18. ¿Sí? Bien. Y comienzan con tics muy básicos, motores como puede ser el pestaneo, muecas, movimientos de cabeza. Pero lo interesante de esto es que para que sea Tourette no solamente tiene que tener tics motores, deben existir los tics fónicos para que su diagnóstico sea adecuado. Al menos uno fónico. Al menos uno fónico. ¿Cuál es un tic fónico? No necesariamente es un grito, puede ser un olfateo, un carraspeo, un sonidito con la garganta. Claro, como aclararse la garganta. Como cuando veces, uno ¿no? ve que se aclara la garganta, o una tosecita, como si tengo ganas de sonarme la nariz todo el tiempo, pero no, eso lo hago permanentemente. Eso se considera un tic fónico. Lo que vos decías antes de la coprolalia es un tic fónico complejo. Bien. ¿Sí? Por suerte, también lo dijiste, menos del 10% de la población con Tourette lo tiene, porque es un tic no complejo, socialmente complicado. Sí, claro. Son gestos y palabras obscenas que se dicen todo el tiempo, bueno, y así lo conocemos en los medios todo el tiempo. Exacto, ¿no? Quizá es la parte más llamativa y lo que causa gracia. Exacto, y mucha gente por ahí asocia a Tourette solo con solo esa condición. A eso. Entonces, imagínate, esto empieza a muy temprana edad. Si tenemos la suerte, tenemos un diagnóstico bastante rápido, que a veces se tarda mucho en llegar a un diagnóstico, ahora te voy a explicar por qué, abarca toda su escolaridad, porque el Tourette tiene una característica que lamentablemente aún no se encontró una cura, por lo tanto aún no hay ni una medicación específica para tics, no hay una cura, o sea que los chicos tienen que aprender a vivir con el Tourette a lo largo de su vida. Y cuando decís aprender a vivir con Tourette a lo largo de la vida, ¿en qué cosas entorpece o complica a alguien tener Tourette? En muchas. A nivel social, ya cuando estamos viendo a alguien que está con muchos movimientos y pegando grititos o haciendo sonidos, lo miramos con cara rara como diciendo, ¿qué le pasa? ¿No? Entonces, si no tengo... Basta de hacer eso, claro, ¿no? Claro, imaginémonos que yo estoy hablando de una etapa escolar. ¿Qué pasa en la escuela con alguien dentro del aula que le tenga todas esas características? A nivel social, a nivel en casa, la familia también puede decir, che, pará, no te muevas más, deja de gritar. ¿No ves que no escuchamos la película que estamos viendo? Deja de hacer sonidos, pero pará de moverte. También eso crea una situación incómoda dentro de la familia, una ansiedad más alta a los chicos, lo cual hace que al más ansiedad los tics sean mayores. Y después, a nivel, todo social, vas en el colectivo, vas en el subte, te miran como diciendo, ¿qué está pasando? Por eso es tan buena la concientización y la difusión acerca de qué está pasando. Y hay algo que no les comenté antes, que el Tourette tiene un montón de comorbilidades o trastornos asociados, que es el trastorno obsesivo compulsivo, déficit de atención, hiperactividad, trastornos de ánimos. O sea, no significa que la persona que tenga Tourette tenga todos esos trastornos juntos, pero seguramente alguno de ellos va a tener. Ansiedad, ataques de ansiedad. También. Eso es lo que provoca más tics. Pero a veces la ansiedad está provocada por el entorno que ellos tienen, ¿no? Porque en casa estoy tratando de que tengo a mis papás muy ansiosos por lo que me está pasando y no sabemos qué es lo que me está pasando y yo eso lo siento, entonces mi ansiedad va a crecer. Claro. Estoy en la escuela, estoy tratando de no hacer tics para que no me vean, no me digan nada, porque no quiero que nadie sepa ni nadie sabe lo que me está pasando, entonces voy a estar más nervioso y me va a crecer la ansiedad. Entonces, yo siempre lo dije cuando
desde que obviamente yo fundé la asociación porque tengo una hija con Tourette, actualmente tiene 28 años. ¿Y cómo te diste cuenta? ¿Cuándo empezó tu preocupación? Y empezó en un viaje de vacaciones. Sí. Empezó en un viaje de vacaciones, empezó a hacer muchos sonidos, muchos sonidos y mucho pestaneo. Y decíamos, ¿qué está pasando? Claro. No puede ser. Y entonces empezó a cambiar los movimientos, ya movía el cuello, movía los hombros, cambiaba los sonidos y iba al pediatra. Cuando son chiquitos vamos muy seguido al pediatra para los controles. Y la única respuesta que yo tenía era, ay, Andrea, sos una cargosa, no le Claro. pasa nada. Todos los chicos Tranquila. tienen tics en algún momento, que es verdad. Claro. Algunos de los chicos, la mayoría tienen tics ante un tema emocional, ante algo, pero hay que ver si esos tics persisten o no. Entonces el psiquiatra me decía, bueno, el pediatra me decía, si te molesta tanto, llévalo a un psicólogo. Psicólogo, jueguitos, no. ¿Qué pasó en casa? ¿Te pasó algo? ¿Hay algún tema en casa que esté molestando, que a ella le provoque Claro. tics? Y no hay ningún problema en casa. Y está bien en esto. Entonces, fue un camino largo de muchos psicólogos, de mucha cosa, hasta que yo no tenía ni noción En ese lo que era el momento Tourette. no habías escuchado nunca hablar del síndrome de Tourette. Nunca. Esto te hablo hace más de 15 años. Sí. Yo nunca lo había escuchado. Llegué a una escuela en la que trabajaba y estaba el psicólogo institucional y habíamos pasado una noche durísima, ¿no? Entonces me dice, ¿qué te pasa? No, le digo, pasa esto. Me dice, acá en la primaria, yo trabajaba en la secundaria, acá en la primaria hay un nene que tiene esas características y tiene un diagnóstico que se llama Tourette. ¿Por qué no te fijas? Me fui a la compu, googleé y era taca, eran todos los check. Eso pasa, ¿no? Casi como que uno estuviese leyendo la biografía de su hijo, ¿no? Es decir, este es mi hijo, que uno puede reconocer en las palabras que otro pone. No sabés la alegría y la paz que sentís, porque decís, ¿cómo nadie pasó por un montón de profesionales y nadie pudo orientarme a esto? Andá a un neurólogo infantil, ¿entendés? Andá a un psiquiatra infantil para que puedan ver qué es lo que pasa. Eso pasó hace más de 15 años y actualmente sigue pasando. Tu hija tuvo un diagnóstico y a partir de ahí, porque también uno puede pensar, quizá sentirse identificado con todo esto que un hijo atraviesa y decir, sí, ese es mi hijo, pero quizá en esa condición uno como padre no ve que se le dificulte mucho el camino a su hijo, ¿no? Y no consulta porque dice, bueno, está ansioso, tiene tics, quizá pueda llegar a tener algo de esto, pero lo veo bien. ¿Cuándo es el momento de consultar, no? ¿Y por qué, aunque uno por ahí considere que no es algo que está como dificultando demasiado el desarrollo de su hijo o de su hija, debería consultar? Hay una realidad. Como papás tenemos que estar mirando qué pasa en casa con esos tics y hace cuánto los tiene. Para que Tourette sea diagnosticado deben persistir mínimo 1 año los tics. Obviamente los tics no van a ser iguales porque van a mutar en forma y en intensidad. Algunas van a ser más débiles, otros más fuertes y otra vez no van a estar y nunca te va a faltar el familiar que te va a decir, ay, ya se curó, no tiene nada y vos te querés matar porque en casa vos sabés que es una locura de tics. Entonces, 1 año, pero vos dentro de ese año tenés que seguir diciéndole a su pediatra, ¿no? Mirá, ahora lo cambió, aunque no te dé bola en ese momento el médico, ahora lo cambió, ahora no. Ya pasó 1 año, uno va tomando nota y decís, mira, ya pasó 1 año. ¿No puedo hacer una interconsulta con un neurólogo? Porque él se acostumbró a esos tics. Claro. O sea, él no manifiesta que le molestan, pero le duele el cuello. Para estudiar le molesta estar pestañeando todo el tiempo, mover su cabeza. Vamos al cine y los grititos que pega hace que el resto lo mire. O sea, hay un montón de temas que nosotros por ahí como papás no nos damos cuenta, pero a él sí lo están molestando.
Y entonces, si tenemos un diagnóstico, no por tener una etiqueta, tengo síndrome de Tourette, sino para poder ayudarlo, Bien. para poder que él genere sus propias herramientas y que profesionales de la salud nos den herramientas a nosotros como papás para que lo va a tener siempre. Claro. Entonces, transcurrir con eso. Y cuando hablas de herramientas, Andrea, al menos y en tu experiencia personal, ¿en qué te ayudó a vos poder tener un diagnóstico y a tu hija en todo este camino? Y me ayudó un montón. Me ayudó un montón porque yo empecé a buscar herramientas. Al ser docente, yo veía que en la escuela tal vez podría haber alguna dificultad. Por esto mismo que te digo, lo social. Sí. No me había enfocado todavía en que si tenía un tic en la mano no podía escribir, se le iba a complicar ciertas cosas. Entonces empecé a consultar y las asociaciones que en ese momento eran fuertes de investigación eran la de Estados Unidos, la de Londres. Entonces vos decís, toda la información estaba en inglés. Ahora esas asociaciones tienen pestañas en español, claro, pero en su momento era todo en inglés. Entonces tenías que descargar la info, traducirlas, hablar con los papás, hablar con los chicos, porque hay momentos que los chicos tienen que tomar medicación. Y vos como mamá abrís ese prospecto de la medicación y te pegás un susto, porque son medicaciones fuertes, ¿no? Psiquiátricas. ¿Y las medicaciones sobre qué actúan? ¿Para cuándo? No soy médica, pero no, la mayor parte de las veces a nivel ansiedad o TOC, claro, o el déficit de atención, su hiperactividad. Por eso son medicaciones psiquiátricas y vos las ves el prospecto y decís, pero mi hijo no tiene esto, ¿por qué me dan esto? Eso da mucho susto. Es lo que yo le digo a las familias cuando me dicen, yo no le quiero dar la medicación. Digo, la medicación no es eterna, muchas veces. Es para ciertos momentos. Hay momentos de los chicos, preadolescencia, adolescencia, donde los tics exacerban. Sí. Y ustedes piensen que cuando salen de la primaria ya te sueltan. Vos no vas a ir todos los días de la manito a llevarlo a todos lados. Ya empiezan a ser más independientes, salir solos con sus amigos. Y ellos tienen que aprender a manejar ese tema. No va a estar la mamá y dice, ay, no hace eso porque tiene un tic, pero no lo mires. No. Bien. Ellos tienen que saber que son iguales que el otro que tengo al lado. Su inteligencia es igual a la media o son superiores, son brillantes. Simplemente tienen los tics, que digo simplemente así, pero no es tan simplemente, ¿no? Claro. Para el que lo tiene. Pero si nos manejamos con un equipo. ¿Cuándo se creó la asociación, Andrea? ¿Cuándo? El 19 de diciembre del 2012. Del 2012. Cumplimos 12 años. Y desde ese momento hasta ahora, ¿cómo evolucionó esto? O sea, imagino que habrá llegado a vos muchísima gente, ¿no? Como sí, ocurre en con Facebook las asociaciones. Un montón, 47.000, una cosa así de personas. ¿Te sorprendiste? ¿Creías que iba a suceder eso, que muchísima gente iba a responder, ¿no? A la asociación diciendo, a mí esto me pasa? Y hay mucha gente en la Argentina. ¿Se tienen datos un poco más precisos? No, yo no tengo una estadística, pero la verdad que la cantidad de familias que consultan hace tantos años, sí. Esto es una tranquilidad enorme porque no pensemos en Ciudad de Buenos Aires, en el AMBA, claro, o no sé, en lo que tenemos cerca. Pensemos en pueblitos lejanos de nuestro país que es tan enorme, en donde a una mamá le puede estar pasando esto y no tiene la más mínima idea de lo que pasa y va a consultar con el médico y tampoco tiene idea de lo que le está contando. Entonces, esto es buenísimo porque llegas a un montón de gente, ¿no? A través de la asociación. Y el trabajo más lindo que se puede hacer, que a mí me da mucho placer, y es el lema nuestro, es que ningún chico vuelva llorando de la escuela, ¿no? Que los chicos estén felices. Y hay algo que es muy importante. Cuando nosotros informamos acerca de lo que es y un papá te llama porque tiene dudas de qué le está pasando. Sí. Porque no solamente ayudas a los chicos, tratás de contener a esas familias. ¿Con qué? Con una empatía. Y esa empatía está porque vos pasaste por lo mismo y vos sabes el dolor que está sintiendo esa mamá y ese papá
con lo que les está pasando en casa. Entonces, pero mi hijo hace tics, no, pero me dijo el pediatra que no, ¿y cuánto hace ya? Ahí 2 años, y no, anda a hacer una consulta cuando puedes abrirle una puerta diferente, o cuando te llama y te dice, ya tengo el diagnóstico, ahora, ¿qué hago? Bueno, claro, muchas veces el diagnóstico quizás sirve sencillamente otra vez, pero y que es mucho eso para como padres tener esas herramientas y quizá empezar por no pedirle al chico que deje de hacer, porque es muy normal, ¿no? Eso es normal y eso es lo que nunca tenemos que hacer. Claro, ¿no? Deja de hacer ese tic, relájate, estás como todo el tiempo girando el cuello. El tic fulanito. Es involuntario. No, y en eso que, digamos, en ese ida y vuelta, en esa discusión, lo que promovemos es ansiedad, malestar. Más tics. Exacto. Y quizá queriendo hacer todo lo contrario, ¿no? Quizá como padres queriendo que nuestro hijo se dé cuenta de que está haciendo eso, entonces ayudándolo para decirle, che, estás haciendo mucho esto, trata de no hacerlo más. El camino no es por ahí, claramente. No, bueno, pero nosotros vamos aprendiendo a ser padres también, claro, en el camino, ¿no? No, nadie nos explicó. Y hay algo que les pasa a los chicos que son ataques de ira muy fuertes, que vos no reconoces a tu hijo en ese momento. Puedes llegar a decirte las palabras más espantosas que, si es muy chiquito, decís, ¿de dónde lo aprendió? Claro. ¿De dónde sacó esas groserías que está diciendo? O que quiera agarrar y romper todo, o que te quiera pegar, y toman una fuerza, se triplica su fuerza. Es muy difícil sostenerlo y es muy difícil ver cómo lo calmo. Porque ¿lo reto? No, porque es como echar leña al fuego. Si lo reto, va a subir más. Dejo que baje un poco la espuma. Una vez que baja la espuma, no es que, bueno, te lo permito porque sé que el Tourette tiene ataques de ira. No, nos sentamos, lo conversamos y decimos, mirá, yo entiendo que esto te pasa y no lo puedes controlar, pero trataste de pegarme, dijiste palabras muy feas, arrojaste algo por la casa que casi puedes lastimar a alguien, y a esto voy, que el límite tiene que estar siempre. Bien, claro. Muy bien, ya seguimos en Deseo Consumido, tenemos varias preguntas de oyentes también en nuestro WhatsApp, el 11 51 52 10 47. Allí nos escriben 11 51 52 10 47 o a través de las redes sociales @más1075. Prepárate unos matecitos y seguimos en Deseo Consumido. 12 del mediodía, 34 minutos. Estamos en Deseo Consumido por Más 1075. Acá nos escribe Silvina en nuestro WhatsApp, el 11 51 52 10 47. Dice, si no entendí mal, hasta 1 año se puede tardar en diagnosticar el síndrome de Tourette. Y también por acá nos pregunta Juan si el síndrome de Tourette es controlable. O sea, si el paciente en algún momento puede llegar a controlar estos movimientos involuntarios. Bueno, vamos a después dar respuesta a alguna de los mensajes y las preguntas. Estamos charlando, para el que se engancha ahora a la radio, con Andrea Boncini. Ella es docente y presidenta de la Asociación Argentina para el Síndrome del Tourette. Estábamos contando de qué se trata, cómo afecta a las personas que tienen esta condición. Pero bueno, se está llenando la mesa acá virtualmente, así que voy a ir primero con Evangelina Mitián, que hoy no pudo estar acá en el piso conduciendo conmigo el programa, como todos los viernes, así que la saludamos. Está acá virtualmente, tuvo que hacer una entrevista, pero bueno, ahí está. Hola Evangelina, ¿cómo andás? Hola Sole, bueno, hola a todos ahí en el estudio, sí, acá me sumo virtualmente, pero bueno, acá estamos, las estaba escuchando, súper interesante el tema que están conversando, así que me sumo a la charla. Bueno, soy Evangelina, que va a estar con nosotros para seguir la charla con Andrea, y también la voy a presentar, estamos en comunicación con María Belén Prieto. Ella vive en España, así que se conectó con nosotros desde allá, es psicóloga,
también es paciente con síndrome de Tourette, o no sé, paciente por ahí está mal la palabra, ya me dirá ella. Vive en España y creo que preside, ahora le voy a preguntar bien, María Belén, es Voces del Tourette, una asociación o una comunidad, bueno, que también tiene que ver con la difusión y el conocimiento de este síndrome. Hola María Belén, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Un gusto. Bien, contame María Belén, vos vivís en España, en algún momento te diagnosticaron con Tourette, estamos contando un poco de qué se trata y también porque es importante que se difunda, ¿no? Yo creo que los pocos que saben de síndrome de Tourette o alguna vez escucharon, solo lo asocian a la coprolalia, eso estábamos hablando con Andrea, que es esta cuestión que la gente de repente insulta. Pero porque, bueno, será lo más vistoso, lo que a ojo de los demás quizá provoca un poco de risa, una obra de teatro muy conocida, ¿no? Donde todos tenían un tic, un toc diferente y uno era Tourette y lo que hacía esta persona solamente era insultar. Y creo que a partir de ahí, bueno, por ahí se conoció el nombre, pero no representa lo que realmente sucede, ¿no? Con el síndrome. ¿Cómo es tu caso, María Belén? ¿Y qué estás haciendo, no? También un poco para que la gente conozca un poco más. Bueno, les cuento. Efectivamente, yo soy una mujer adulta con síndrome de Tourette. Mi diagnóstico lo recibí muy tardíamente, a los 19 años, y creo que eso fue un hito que marcó, yo ya estaba estudiando psicología, y eso me marcó desde el lugar de decir, bueno, ojalá otras personas no tengan que pasar por esto, ¿no? Como decía Andrea, también la angustia que le genera a las familias y a la persona que tiene la condición, en este caso, el no entender qué está sucediendo. Entonces, bueno, de ahí nace mi necesidad de aportar un granito de arena, formándome en el abordaje de los síntomas del síndrome de Tourette. Así que ese es un poco el recorrido que hice. Estoy formada en la UCLA en Los Ángeles, soy entrenadora certificada en CBIT. CBIT es justamente una herramienta conductual que se utiliza para aprender a gestionar mejor los tics para quienes los tenemos, ¿no? Sí, qué interesante. Y trabajo con personas con síndrome de Tourette y con sus comorbilidades, porque también otra cuestión importante que mencionaba Andrea, según lo que escuchaba recién, es que el síndrome de Tourette, los tics en el síndrome de Tourette son solamente la punta del iceberg, ¿verdad? Es lo que se ve, lo más llamativo, vamos a decir, pero muchas veces no es el motivo de mayor padecimiento para las personas que tenemos esta condición. Muchas veces hay problemáticas asociadas que son muy prevalentes en las personas con Tourette, como es la ansiedad, el trastorno obsesivo compulsivo, los problemas de conducta, el déficit de atención y la hiperactividad. Que puede ser alguno de ellos, ¿no? No una persona con Tourette puede tener solo un trastorno obsesivo compulsivo y de ansiedad y no de atención, por ejemplo. Absolutamente. Claro, hay diferentes perfiles. Hay que pensar en el síndrome de Tourette como un espectro, un abanico muy amplio, en el cual hay personas que nos ubicamos en un extremo, personas que están en el medio, personas que están en el otro extremo. Y sí que es muy importante tener en cuenta esto de las comorbilidades, así se las llama, estas problemáticas asociadas, porque si bien el síndrome de Tourette, los tics tienden a mejorar con el paso de los años en la mayoría de las personas, sí, no así las comorbilidades. claro. Entonces, no es solamente pensar en los tics, sino en todo lo que hace al síndrome de Tourette, que es mucho más amplio. Bien, vos, María Belén, dijiste que recibiste un diagnóstico tardío. ¿Y cómo fue que llegaste? Bueno, yo en realidad desde los 9 años que mi mamá me llevaba a neurólogos, psiquiatras, psicólogos, al principio la respuesta habitual, ¿no? Señora, no se preocupe, esto es normal, a todos los chicos les pasa o a muchos chicos les pasa. Y luego... ¿Tenías tics? ¿Cuál era la preocupación de tu mamá? ¿O tú eras ansiosa? Tenía tics. También hoy día te puedo decir que tenía muchas dificultades atencionales que eran muy bien compensadas con otras habilidades que tengo, claro, digamos, pero era perfecto. Un desorden, Sí. Una desorganización con piernas andando. Y bueno, de hecho recibí mi diagnóstico de TDAH a los 40 años, para que tengas una idea. Claro. Entonces, un poco mi recorrido fue pasar por muchos profesionales que no me dieron un diagnóstico, pensar que estamos hablando de hace 30 años atrás también. Afortunadamente, de a poquito
las personas que los profesionales que se van interesando en el estudio del síndrome de Tourette son más, se va sabiendo más, se va investigando más. Si bien todavía falta muchísimo camino por recorrer, estamos mejor parados que hace 30 años atrás. Gracias a asociaciones como la de Andrea y distintos espacios de contención, como el que también intento llevar adelante, que es Voces del Tourette, en el cual se trata de difundir y psicoeducar y acompañar a personas y familias que atraviesan este proceso. La realidad es que yo, después de pasar por muchos profesionales, desistimos en un momento, y cuando ya estaba estudiando psicología, llega a mis manos el DSM, que es el Manual de Diagnóstico de Psiquiatría, y con mi psicólogo nos pusimos a ver, y yo le digo, mirá, a mí me parece que a mí me pasa esto. Que yo soy esto que estoy leyendo, claro. Sí, no te diría que yo soy eso porque no me siento identificada, claro. No siento que mi diagnóstico defina quién soy, creo que somos mucho más que nuestro diagnóstico, pero sí que es verdad que es una parte nuestra que nos acompaña, con la que convivimos y con la que si nos podemos amigar lo podemos sobrellevar mucho mejor. Claro. Sí, me refiero cuando digo eso es que muchas veces quien no sabe y lee lo que significa puede en esas palabras y en ese texto reconocer a su hijo o a su hija que dice, hace todo esto, tiene esta situación. Evangelina, estás ahí, súmate. Quería preguntarle, hola María Belén. Hola Evangelina, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, quería preguntarte, y digo, como madre de una hija que tiene TDAH, o sea, y que me costó, como ustedes contaban, me sentía muy identificada, todo lo que costó llegar al diagnóstico, ¿no? Te encontrás con trabas familiares, desde toda la rama psicoanalítica que te desalienta a buscar por ese lado, muy metida en las escuelas, pero por otro lado todos te dicen, acá hay algo que, pero no te dan las herramientas de por dónde abordar. Pero y muchas veces algo en común que dice es poner una etiqueta, ¿no? Sobre todo con el TDAH. Es muy fuerte para un chico, sobre todo desde chiquitito, ponerle esa etiqueta, sobre todo significa en muchos casos tener que tramitar un certificado de discapacidad para poder acceder a las terapias y demás. Pero digo, yo como madre lo veo quizás como distinto, fue como sacarle la etiqueta de la persona que no hace, la persona que no copia, la persona que se porta mal, y entender, bueno, tiene esta condición, este diagnóstico, trabajemos a partir de ahí. Contame un poco esto, cómo te llevaste vos con el tema de poner un nombre y esto que se suele decir, no poner esas etiquetas que no hacen bien a la persona, sino, bueno, llegar al diagnóstico por ahí al contrario, significa pararte en un lugar desde donde empezar a construir un abordaje, ¿no? Absolutamente, me resuena mucho lo que decís porque para el mes de concientización del síndrome de Tourette este año hicimos una campaña que se llamaba Sí al diagnóstico, no a las etiquetas, justamente. Y vos fíjate qué paradojal, porque pareciera que hablamos de lo mismo y sin embargo, desde mi percepción, el diagnóstico es una brújula, es como trazar un mapa de ruta que nos permita saber dónde estamos parados, hacia dónde vamos, qué herramientas necesitamos para atravesar esta situación, que nos pueden acompañar de la mejor forma, ¿no? Es como empezar a ver hacia dónde nos vamos a dirigir. Es habilitante, ¿no? O debería ser habilitante y no estigmatizante. Debería ser. Sí. Estamos lejos de que eso sea así. Todavía es real que hay que ser muy cuidadoso con el tema del diagnóstico, ¿no? Sí. Pero creo que si pudiéramos como sociedad empezar a ver que en todo caso esto nos ayuda a recurrir a las herramientas que podemos necesitar para tener un mejor acompañamiento y una mejor calidad de vida, esto no sucedería. Claro. Pero sí es verdad que manejamos el tema de los diagnósticos con mucho cuidado, porque si pudiéramos naturalizarlo, ¿no? Si la diversidad lo entendiéramos como lo natural, que somos todos diferentes y todos necesitamos apoyos para algunas cosas y todos tenemos un montón de fortalezas en diferentes áreas,
no lo viviríamos así. Yo realmente pasé por todo un duelo diagnóstico y es el mismo en el cual acompaño a muchos de mis pacientes, que es atravesar diferentes etapas, donde te enojas con lo que te pasa, donde te pones triste por lo que te sucede, te preguntas por qué me toca esto, hasta que llega un momento que uno dice, ¿por qué no? ¿Verdad? Claro. Sí. Porque al final todos tendremos algún desafío que afrontar. Claro. Entonces, creo que tiene que ver con eso. Y hoy día estoy muy amigada con lo que me sucede y de hecho yo creo que sin dudas tiene que ver con mi misión, digamos, porque yo no me dedicaría a lo que me dedico ni acompañaría a las personas que acompaño si no me hubiera tocado tal vez tener síndrome de Tourette. Claro. Sería ajena a todo esto. Totalmente. Contabas, María Belén, que te especializaste, no recuerdo el nombre ahora. Sí, exactamente. ¿De qué se trata? CBIT, se llama así por sus siglas en inglés, Comprehensive Behavioral Intervention Treatment, o tratamiento de intervención global del comportamiento. Es una técnica conductual, es decir, que es a través de ejercicios. Pensemos que nuestro cerebro aprende, es plástico, ¿no? Y puede aprender por repetición, por práctica, habilitar nuevas funcionalidades, vamos a decir. Y el síndrome de Tourette tiene una base, como decía Andrea, que es neurológica. Hay áreas de nuestro cerebro que están vinculadas con el control de los impulsos y con la dificultad para poder inhibir esos impulsos que el cerebro envía. Sí. Entonces, lo que hacemos a través de la terapia CBIT es fortalecer un área del cerebro que es la corteza prefrontal, que es la que se encarga de frenar cuando viene el impulso. Claro. En pocas palabras, o para decirlo más fácil, lo que le enseñamos a las personas, y yo misma aplico conmigo también, sí, es que cuando viene la sensación de que el tic está por aparecer, o sea, primero nos ejercitamos para aprender a reconocer cuándo el tic está por aparecer. Eso se llama urgencia premonitoria. La urgencia premonitoria es esta tensión, esta incomodidad que siento, por ejemplo, no sé, en los ojos, cuando estoy por tiquetear con los ojos, por pestañear. Entonces, identificando eso, yo puedo enseñarle a mi cerebro una conducta incompatible al tic. ¿Sí? ¿Qué es una conducta incompatible? Un movimiento o un comportamiento que es físicamente opuesto. Por ejemplo, hacer un parpadeo suave y controlado hasta que las ganas de hacer el tic hacen toda su curva. Porque son como una montaña rusa las ganas de hacer el tic. Uno empieza a sentirlas, suben, llegan a un pico máximo y después bajan. Entonces, lo que se le enseña a las personas que tenemos tics es aprender a gestionar ese tiempo en el cual tenemos esa urgencia por realizar el tic. Claro. Digamos, el sentido de la terapia CBIT no es curar los tics, eso no sucede, no se curan los tics, no, simplemente es aprender a gestionarlos mejor, aprender a suavizarlos, a convivir más amablemente con ellos. Hay algunos tics que por ahí no nos representan ningún desafío porque no nos molestan ni socialmente ni físicamente, pero sí que hay otros tics que generan un disconfort en la persona que lo tiene, incluso a veces son complicados a nivel social. Sí. Entonces, en esos casos, contamos con herramientas que tienen mucha validez empírica de eficacia, o sea, que están muy estudiados en las últimas décadas, como es CBIT, para la gestión de los tics. Claro. Que de ninguna manera se aplica de forma independiente y únicamente nos centramos en eso, sino que tenemos en cuenta que estamos trabajando ante todo con una persona. Claro. Con toda la complejidad que eso implica, con todo lo que nos sucede a las personas y en particular a las personas que tenemos Tourette. Claro. María es Belén, una pata del tratamiento. Te quería preguntar si como poder manejar o poder administrar los tics, digamos, ¿qué sucede cuando la persona por ahí está sola en el confort de su hogar? ¿Necesita aplicar esta técnica o puede relajarse y darle lugar al tic? Digo, en el sentido de preguntarte si hay como un aprendizaje de un enmascaramiento social o no, o también a la persona le da como cierto confort saber que puede gestionar. Bueno, esto que planteas es súper importante porque es uno de los grandes mitos que tal vez circulan en torno a lo que es la gestión de los tics. Sí. Muchas veces escuchamos, no los retenga, a ver, que obviamente que si yo no tengo un recurso y un acompañamiento,
No voy a tratar de inhibir mis tics a ver qué pasa, porque lo que va a generar eso es un aumento de la ansiedad. Y por ende, como decía Andrea también, más tics. Sin embargo, cuando tenemos un acompañamiento y tenemos recursos, porque vamos aprendiendo estas herramientas, necesitamos, para que estas herramientas se puedan incorporar y el cerebro aprenda, necesitamos de la repetición. Claro. ¿Y cómo se logra esto? Si yo solamente hiciera como un enmascaramiento social de los tics, el esfuerzo por controlar los tics, entre comillas, sería siempre consciente. ¿Por qué? Porque el impulso va a seguir apareciendo y yo cada vez que aparezca el impulso trataría de inhibirlo haciendo esta conducta incompatible, pero no habría un verdadero aprendizaje para el cerebro. Para que ese aprendizaje suceda, necesitamos que cada vez, que esto es un trabajo que es difícil realmente, pero que puede ayudar mucho a las personas que lo necesiten. Cada vez que el TIC aparezca, o en la mayoría de las oportunidades que tengamos, poner en práctica los recursos para que se puedan empezar a formar nuevos circuitos de neuronas, ¿sí? Que lo que hagan es que los circuitos que sostenían el TIC se extingan por desuso. No sé si lo estoy diciendo medio difícil por ahí. Se entiende perfecto. Bien. Esos circuitos de neuronas que sostienen el TIC se extinguen por desuso, porque no los estoy ejercitando, porque no estoy haciendo el TIC. Y finalmente lo que sucede es que se empiezan a habilitar otros. Claro. Belén, Andrea, estamos acá, la tenemos Andrea en el estudio. ¿Escuchás a Belén y digo, es otra persona? Sí, asiento en todo. Hola, Belén. Hola, Andrea, qué lindo ¿cómo verte. estás? Nos conocemos con Andrea. ¿Cómo estás, igualmente. mi amor? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿vos? Todo bien. Es así, es real. Y es importante decir que para las personas con Tourette, la terapia cognitiva conductual es la que se debe hacer, donde se aprende todo esto, reversión de hábitos, CBIT y todo. Y en cuanto a antes, que hablabas, Evangelina, lo de las etiquetas, para eso está la psicoeducación. Claro. Para eso está en que nosotros tanto tenemos que hinchar y molestar para difundir en la escuela, difundir con los chicos, difundir con las familias, difundir donde sea, para que no haya etiquetas. Etiqueta no está, pero vos el diagnóstico lo tenés. No es que vas por el patio corriendo y te ahí va el que tiene Tourette. No, porque dentro del aula tenemos un montón de condiciones diferentes, no solamente el que tiene Tourette. Entonces, también tenemos que pensar que una docente tiene que estar informada, pero una docente no es especialista en todas las condiciones diferentes que actualmente en el aula tenemos, que son un montón. Sí. Por eso es tan importante la difusión y la información. Y como digo yo siempre, la escuela, la familia y los profesionales médicos, ese grupo trabajando juntos, los chicos van a salir adelante absolutamente. Para alguien que, un padre, una madre que esté escuchando y quizás sienta, ¿no? Que esto lo identifica, debería ir como primera medida a un neurólogo y que haya atravesado por esta situación de que ya se le va a pasar tranquilo, los tics son normales, son momentáneos, van y vienen. ¿Dónde debería como dar el primer paso? Neurólogo infantil, un neurólogo. ¿No, Belén? ¿Qué decís? Neurólogo infantil, se ha pasado un año como mínimo que veamos que esos tics van, vienen. Sí. Igual el neurólogo no te va a hacer estudios, los cuales van a dar todos bien, pero te los tienen que hacer para descartar otras patologías, por supuesto. Okay. Eso mismo, descartar enfermedad médica, que los tics no se expliquen mejor, como dice Andrea, por otra condición médica. Y una vez que eso se ha descartado, ahí ya podemos pensar en armar el esquema terapéutico, ¿no? Como decía Andrea, efectivamente es la terapia cognitivo-conductual, la terapia o el abordaje de primera elección según las guías clínicas de buenas prácticas para el abordaje de la sintomatología del Tourette. Y por supuesto después siempre se valora si es necesario o no incorporar la pata farmacológica. Cuando trabajamos sobre todo con niños, valoramos mucho empezar por la terapia psicológica. ¿Por qué? Porque no tiene efectos secundarios, no tiene efectos adversos. Y en todo caso, cuando vemos que se necesita una terapia combinada, es que hacemos una consulta con un psiquiatra infanto-juvenil. Claro. A mí me gustaría agregar que hoy justo pasó hoy a la mañana antes de venir para la radio, que los profesionales
los profesionales de la salud de nuestro país se informen un poco más. Como decía Belén antes, el DSM-5 está en todas las patologías psiquiátricas donde el profesional va a recurrir a ese manual y de acuerdo a eso te dan el certificado de discapacidad o no. Hoy pasó en Tucumán, esta mañana, que fueron a una junta médica y le rechazaron darle el certificado de discapacidad porque decían que el Tourette no es incapacitante. O sea, no es para dar el certificado. Que si quiere el médico le diga que ponga que tenga una depresión y con eso se lo puede dar. No, me parece horrible, ¿no? Entonces tratemos de... Sos un profesional médico, sos brillante porque estudiaste un montón de años. Lee un poquito sobre esto antes de poder atrasar a ese chico, porque no quiero certificado de discapacidad para viajar gratis. Quiero certificado de discapacidad para acceder al tratamiento. Las terapias, claro. Que es un montón. Por supuesto. Sí. Le explicaba a Andrea y digo, ¿cómo? Porque muchas veces está la inquietud del padre, y de la madre, empieza las consultas, por ahí cae en un psicoanalista y desalienta el diagnóstico en muchos casos. Mismo en la escuela, que está tan influenciada por el psicoanálisis, muchas veces lo van a desalentar con esto de las etiquetas, ¿no? Y todo eso va retrasando la posibilidad de llegar a un diagnóstico. El diagnóstico es como ese lugar donde hacer pie y empezar a trabajar, ¿no? Sí, y sobre todo también, lo último, quizá hay veces que puede suceder que uno no vea en su hijo o su hija que esto le impide porque puede una comorbilidad no ser digamos incapacitante, como no tiene déficit de atención. Entonces, bueno, le va bien en el colegio, le va bien socialmente y sin embargo, para la persona que está atravesando esa ansiedad, ese momento que acumula ansiedad, que es exigente, obsesiva, compulsiva, creo que ahí también es importante, ¿no? A veces no tiene que ver con lo que pasa con el afuera, porque no hay un problema visible, que lo burlan, que le hacen bullying, que le va mal en el colegio, y sin embargo, en la ansiedad o en la cuestión obsesiva compulsiva, es algo que quien lo padece la pasa mal. No, solamente en los tics. Bueno, Belén decía solamente antes la tics, tranquilidad que obtuvo después de tantos años de llegar a un diagnóstico, claro, ¿no? Pero digo que a veces por fuera no se ve algo problemático. No, pero para la propia persona. Porque le da una tranquilidad muy grande. Claro. Y es un factor protector. Llegar a un diagnóstico, poder comprender qué me pasa, va a favorecer que pueda desarrollar una autoestima sana, un buen autoconcepto, que no me defina por mis circunstancias o por mi diagnóstico, que sepa que soy mucho más que eso. Y eso previene otro tipo de dificultades como son la depresión. La depresión, uno de los factores protectores que tenemos es un chico que tiene amistades o buen desempeño social, que tiene una familia que lo acompaña, que en la escuela es contenido, como decía Andrea, y que se comprende, se conoce y va obteniendo herramientas para ir surfeando un poco la ola, ¿no? Con lo que le está tocando atravesar, va a ser un chico que va a estar mucho más saludable que un chico que no tiene esos recursos de apoyo ni ese entorno amable que acompaña, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, Pri, no sé, quedaron, me imagino, varios mensajes y llamados sin responder, pero no sé. Sí, habíamos nombrado algunos al principio, que llegó al 11 51 52 10 47, algunos fueron respondidos en el transcurso. Bueno, esto también de que consultaba Juan si el paciente podía llegar a controlar los movimientos en algún momento de sus vidas o no, y si era real que estaban escuchando esto de que un año puede llegar a tardarse en diagnosticar el síndrome. Bueno, gracias María Belén Prieto por sumarte desde Madrid. Excelente, gracias por tu trabajo. ¿Hay alguna web o algo para quizá poder entrar y quien quiera conocer un poco más sobre esto? Sí, claro, pueden entrar al Instagram, que es Voces del Tourette, @vocesdeltourette, o a la web www.vocesdeltourette.com. Perfecto. Bueno, la despedimos acá. Despídanse entre ustedes. Chao, Andrea. Chao, mi amor. Hasta prontito. Hasta pronto.
Estamos acá con Andrea Boncini, que es docente y presidenta de la asociación, ¿no?, en Argentina del síndrome del Tourette. Gracias, Andrea, por haber venido. Un placer. Bueno, nos conectamos también con María Belén, interesante ella, ¿no?, que es está diagnosticada y cómo ella contaba, ¿no?, a partir de eso, cómo su vida también se encauzó y tomó es fundamental un camino. La información. Exacto. Bueno, vamos a volver a convocarte. Así que gracias por estar acá, por compartir con nosotros el programa. Son las 13:01, ya nos estamos yendo. Si alguno tiene dudas, perdón, si alguno tiene dudas, Instagram, exacto, Tourette Argentina, sí. O si no, Asociación Argentina para el Síndrome de Tourette. El teléfono que figura ahí es mi teléfono personal y respondo ante cualquier consulta. Comprometida 100%. Sí. Nosotras nos reencontramos el próximo viernes a las 12 del mediodía en otro Deseo Consumido. Gracias, Dale, chau. I'm going out of my mind.